Bueno, muy buenos días. El seminario de hoy se trata sobre la hipertensión arterial en el paciente con enfermedad renal e hipertensión secundaria. Mi nombre es Adriana Trejos Tenorio, residente en Medicina Interna en la Universidad Pontificia Bolivariana. Esta actividad se realiza en convenio con el doctor John Nieto Ríos, internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana y quien pertenece al grupo de nefrología, trasplante renal, cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Para abordar esta charla vamos a tener 5 objetivos principales. El primero es identificar la relevancia de la hipertensión arterial y a su vez la relación con la enfermedad renal. Destacar unos aspectos muy puntuales de la fisiopatología que nos van a entender los elementos claves del tratamiento de estos pacientes, en quiénes sospechar hipertensión secundaria, cuáles son las pautas de tratamiento generales y revisar la actualización de las guías CADIGO 2021 respecto al manejo de la hipertensión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica que no se encuentran en diálisis. Primero vamos a retomar las definiciones de hipertensión arterial. Esto, si miramos las diferentes guías, casi que podría depender del sitio en donde está viviendo el paciente y cómo se hizo la medición de la presión arterial. De ahí que sea importante que reconozcamos cuáles son estos umbrales que nos plantean las últimas guías cuando se hace la medición en la oficina o en el consultorio, pues por encima de 140/90, y cuando ya se utilizan otros dispositivos en donde el paciente tiene la autonomía de tomar la presión arterial en la casa, o cuando se utilizan dispositivos de monitoreo continuo de 24 horas, vemos que estos umbrales van a cambiar y asimismo estos umbrales, teniendo en cuenta el ciclo circadiano que tiene el cuerpo respecto a la presión arterial, van a variar también para hacer el diagnóstico según el promedio en 24 horas, según las mediciones nocturnas, y ya con eso se podrá clasificar al paciente según las últimas guías. ¿Por qué es importante hablar de hipertensión arterial? Vemos que es la principal causa prevenible de enfermedad cardiovascular, es la principal causa prevenible de muerte por cualquier etiología y es la patología crónica no transmisible que más se ve en atención primaria. Y cuando ya miramos la relación con enfermedad renal crónica, se estima que hasta el 60, incluso el 90% de los pacientes con enfermedad renal son hipertensos y están en tratamiento para ello. Cuando vemos las cifras nacionales que nos proporciona el Ministerio de Salud respecto a la distribución y los porcentajes de pacientes que son hipertensos, casi que el 40% de la población es hipertensa, casi que si tomamos 10 personas, 5 de los adultos ya van a tener hipertensión y no conocen su enfermedad, y solamente 1 de cada 3 pacientes que está diagnosticado con hipertensión va a estar en tratamiento y va a lograr tener metas de presión arterial, como lo vemos acá en la imagen. Así que vemos que hay un bache entre el diagnóstico y un tratamiento efectivo en estos pacientes con las complicaciones que esto trae. A nivel mundial, cuando vemos la prevalencia de la hipertensión arterial, notamos que hay una distribución tanto para hombres, más general en países, tanto el primero como el de Sudamérica, primer mundo, acá lo vemos en azul clarito, vemos que Latinoamérica y Sudamérica tienen una distribución muy similar. Y cuando ya vemos países, por ejemplo en África, donde la prevalencia es mayor, y en Europa del Este, vemos que esto es similar tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué sucede? Cuando ya miramos qué complicaciones cardiovasculares se atribuyen a tener cifras de presión arterial sistólica no controladas, por ejemplo por encima de 140, vemos que tanto la enfermedad cardíaca isquémica, los eventos cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, y otras complicaciones cardiovasculares van de la mano de que esas cifras tensionales no estén controladas. Y vemos acá cómo aparece la enfermedad renal crónica como una de esas entidades en donde hay una relación tanto en el mal control de la presión como en la facilidad de que esta patología renal progrese y se deteriore. ¿Qué complicaciones hay? Ya las vimos, son multisistémicas, tan ominosas como un paciente que presenta un evento cerebrovascular que le genera una discapacidad a largo plazo. Pacientes, 1 de cada 2 puede presentar infarto agudo de miocardio si no está bien controlada la presión arterial, complicaciones oculares como retinopatía hipertensiva y todo lo que esto implica en cuanto a la funcionalidad e independencia del paciente, fenómenos ateroscleróticos a nivel sistémico, falla cardíaca, fibrilación auricular, y la enfermedad renal crónica. Cuando ya vemos puntualmente en la enfermedad renal, vemos que la hipertensión arterial es la segunda causa de enfermedad renal crónica, anteriormente denominada terminal, ahora pues en una categoría más avanzada. Cuando ya vemos la relación entre los dos, les traigo este estudio
observacional de cohortes, en donde se evaluó qué pasaba con las cifras tensionales, sobre todo de presión arterial sistólica, y la progresión de los pacientes que ya tuvieran enfermedad renal y cómo iba avanzando esa proteinuria y disminución de la tasa de filtración glomerular. Fueron en total 3.700 pacientes y ellos encontraron que su población incluida ya tenía una presión arterial sistólica mayor a 130 y quisieron evaluar cuántos de esos pacientes progresaban en su categoría de enfermedad renal crónica. Ellos que encontraron, ya les muestro la gráfica, que persistir con cifras tensionales sistólicas por encima de 130 y en otro rango que encontraron por encima de 140 se asociaba con un HR de 1.46 que era estadísticamente significativo con un intervalo de confianza estrecho, relacionando un peor desenlace y una mayor progresión de la enfermedad renal cuando no estaban controladas estas cifras tensionales. Esto de nuevo pues fue un estudio observacional y acá observamos cómo en la línea continua negra se ve casi que esta bisectriz acá, en donde a mayor tiempo en el estudio con persistencia de esas cifras tensionales, mayor es el riesgo acumulado de la incidencia de enfermedad renal crónica avanzada y de forma opuesta, entre menor fueran esas cifras tensionales, era menos probable que esto sucediera con la pendiente que vemos de cada una de estas líneas. Entonces, de ahí que debamos entender de entrada que en todos los pacientes que tienen una enfermedad renal debemos verificar cómo están sus cifras tensionales y al revés también tiene aplicabilidad. En aquellos pacientes que se ha hecho un diagnóstico de nuevo de hipertensión arterial, se debe verificar desde el diagnóstico cómo se encuentra la función renal de ese paciente, cómo está su depuración y cómo está esa creatinina al ingreso a ese programa de hipertensión arterial y hacer un seguimiento en el tiempo para poder impactar en diferentes factores y evitar la progresión de estos pacientes. Respecto a la fisiopatología, hay muchas variables que van a jugar para regular la presión arterial, de ahí que tenga una variabilidad persona a persona, entre género, entre las diferentes etnias, entre el índice de masa corporal y, muy importante, hay un ritmo circadiano que regula la presión arterial. Normalmente en la noche se produce un fenómeno de dipping, en donde a partir de las 9 a 10 de la noche las cifras tensionales caen hasta aproximadamente las 3, 4 de la mañana y de ahí en adelante debe haber un aumento que va a variar durante el día. Vemos que en toda esta fisiopatología va a implicar que en los vasoreceptores a nivel de las arterias va a haber un impacto a veces negativo del sistema nervioso simpático en esos pacientes. En esto juegan trastornos como ansiedad, depresión y otras patologías de salud mental, pero también hay unos componentes comportamentales favorables en donde la actividad física, el ejercicio, el control del peso y, digamos, estar en un estado ecuánime facilita que este sistema simpático no esté tan hiperactivo y ayude a que esta presión arterial no esté persistentemente elevada. También juega un papel importante la ingesta de sal en la dieta, si los pacientes fuman o no fuman, y el consumo de alcohol, y no por menos importante, las condiciones comórbidas que presenten los pacientes, dentro de las cuales destacan la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, otros eventos cardiovasculares que ya estén diagnosticados o neuropatías autonómicas. Cuando vemos un paciente que tiene hipertensión arterial de nuevo en su diagnóstico, es más probable que este sea tal vez uno de sus pocos diagnósticos o que sea el único diagnóstico antecedente patológico, pero cuando vemos pacientes con enfermedad renal crónica es raro encontrarlos como único diagnóstico en la enfermedad renal sin tener otras comorbilidades cardiometabólicas asociadas. ¿Qué pasa en ellos? Hay un cambio completamente tanto del ritmo circadiano, en la capacidad de excretar el exceso de sodio y hay una retención hidrosalina facilitada, el sistema nervioso simpático está mucho más activo y hay un eje cardinal en estos pacientes y es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con todos los efectos de modificación muscular, cambios cardiovasculares, alteraciones ventriculares y sobre todo el efecto de vasoconstricción que tiene la angiotensina 2. Estos pacientes pierden por efectos de inflamación, rigidez arterial y activación endotelial este fenómeno de dipping que ya les había mencionado previamente, en donde normalmente durante el sueño la presión debe disminuir. En ellos este fenómeno ya se ha revertido por esos cambios a nivel vascular y esto, sumando las otras comorbilidades, va a facilitar que haya un daño de órgano aumentado o un mayor riesgo de que esto suceda y, por un lado, progresen a enfermedades cardiovasculares de forma más rápida y, a su vez, la enfermedad renal progrese siendo el riñón un daño de órgano en este escenario.
Entonces, en estos mecanismos clave, cuando llamamos directamente al glomérulo, los pacientes que tienen hipertensión arterial generan unos mecanismos de cambios hemodinámicos a nivel del glomérulo, se aumenta la presión de filtración glomerular, se generan una serie de cambios a nivel de las arteriolas aferentes y eferentes, usualmente empieza a haber hialinosis, como lo observamos acá, la íntima y la capa muscular se empiezan a engrosar por proliferación de estas células y depósito de colágeno, facilitando una estrechez de la luz, y esta estrechez y esta disminución del flujo a nivel de este aparato yuxtaglomerular va a facilitar que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona de una forma más precipitada que en otras patologías. Adicionalmente, por fenómenos de hipertensión y las otras comorbilidades, esto va a llevar a un colapso isquémico de los capilares y a una hipoperfusión a su vez del túbulo y el intersticio. Esto va a llevar progresivamente que se dé una esclerosis o una nefroesclerosis arteriolar, como lo observamos acá, que tiene unos efectos deleterios cuando ya va ocupando casi toda la totalidad de la masa renal. Y de forma compensatoria, mientras esto sucede, no todos los glomérulos van a estar enfermos, los que están, entre comillas, un poco más sanos, van a lograr hacer una hipertrofia compensatoria para lograr mantener ese filtrado glomerular antes de que empiece la enfermedad renal. Pero si vemos desde acá, ya está deteriorada la arquitectura y la anatomía renal en una escala muy microscópica. Estos pacientes característicamente tienen más sobrecarga de volumen por retención hidrosalina que ya mencionamos, tienen hiperactividad simpática, van a tener una disfunción endoteliar por remodelamiento, como lo vemos acá, y este sistema renina-angiotensina-aldosterona casi que va a ser el blanco principal de actuar y de intervenir en estos pacientes para lograr un control tanto de la presión arterial como de la proteinuria, como lo veremos más adelante. Retomando las definiciones, ya vimos que varían según el momento, el sitio y el dispositivo con quien se haga el diagnóstico, y cuando ya esos pacientes están en tratamiento, vamos a tener que definir si el paciente está cursando con una hipertensión que es resistente, es decir, que ya está recibiendo más de 3 antihipertensivos, de ellos uno un diurético, sin unas metas adecuadas de control de las cifras tensionales, y ya hablamos de hipertensión refractaria cuando el paciente ya está recibiendo más de 3 antihipertensivos, uno de ellos un diurético tiazídico, o ya ha recibido, por ejemplo, un antialdosterónico y no hay un adecuado control de la presión arterial. Cuando ya miramos cómo es la clasificación según las diferentes sociedades científicas, vemos que hay diferentes estadios, no están homogéneos entre todos. Y, por ejemplo, acá observamos como para los canadienses el estadio 1, el grado 1 es por encima de 140-90, y como en las otras sociedades esto va a cambiar. De entrada, vemos que en esta tabla no hay una homogeneidad en todos los criterios, tanto de clasificación como de diagnóstico, y en la mayoría de estos estudios donde se sacaron estas clasificaciones, los pacientes con enfermedad renal crónica había mucha heterogeneidad en su inclusión, y de ahí que la aplicabilidad de estos valores vaya cambiando, y como veremos en el paso de los años, desde 2012 digo, hasta ahorita 2021, ha habido mucha variación en los criterios de inclusión para definir las metas en pacientes con enfermedad renal crónica. Cuando a un paciente le encontramos la presión arterial, entonces vamos a tener varias opciones de llegar a esa cifra. El paciente puede que yo lo encuentre hipertenso en el consultorio y obedezca a un fenómeno de bata blanca, y que el paciente, cuando yo hago los estudios ambulatorios, simplemente sea normotenso. Y puede suceder el efecto contrario, que el paciente lo encuentre normotenso en el consultorio, pero cuando se hace una medición más de vida real, entre comillas, y no en un momentum, puede que el paciente en realidad sí sea hipertenso, y eso es lo que vamos a conocer como una hipertensión enmascarada. ¿Cómo hacemos la distinción de esto? Esto va a depender ya de las estrategias que utilicemos para confirmar o descartar este hallazgo que tuvimos en consultorio o en el cuidado clínico, y queremos verificar si por fuera, en el ambiente usual del paciente, esto está sucediendo. De allí que las guías actualmente recomiendan que usted puede tener unas mediciones en el consultorio con elementos que deben estar estandarizados, como esfingomanómetros oscilatorios, y usted ya lo puede confirmar de forma ambulatoria con un monitoreo de presión arterial en la casa del paciente, que durará 24 horas,
o con estos dispositivos que están validados, pacientes que estén entrenados y estén en la capacidad de hacer la medición en su casa y un registro para poder hacer un seguimiento ambulatorio, se pueden hacer un monitoreo en la casa de la presión arterial. ¿Qué diferencias y qué pros y contras tiene cada uno? Esto principalmente va a estar dado en nuestro medio por la capacidad de acceso a estos dispositivos. En segundo lugar, en común y como ventajas tienen que permiten distinguir y discriminar la hipertensión enmascarada, tanto como la hipertensión de bata blanca, o confirmar que ese paciente efectivamente es normotenso. La diferencia, por ejemplo, entre el mapa que conocemos y la medición que se hace del paciente con dispositivos estandarizados es que el mapa me va a permitir evaluar cómo es el comportamiento y el ciclo circadiano de la presión arterial de ese paciente, por ejemplo, en pacientes que han perdido ese fenómeno de dipping, como los pacientes renales, y nos permite hacer como una fenotipificación del perfil hemodinámico de presión arterial de ese paciente, cosa que de pronto no puede ser tan fácil con el que se hace el paciente solo, pero este me permite monitorizar la respuesta al tratamiento que yo estoy haciendo. Entonces se debe elegir muy bien cuál de los dos utilizar, en qué momento de la evaluación de la hipertensión arterial del paciente y considerando todos los pros y contras que tiene cada uno. Acá está lo que les mencionaba previamente. En la medida que hay más daño cardíaco, más alteración del sistema renina, angiotensina, aldosterona y hay una activación simpática persistente, este fenómeno non-dipper va a predominar sobre el sistema parasimpático y esos pacientes casi que van a estar hipertensos a las 24 horas del día. Más allá de ya haber confirmado que el paciente es hipertenso, yo debo verificar, primero, que esa hipertensión arterial no esté generando daño en otros órganos. ¿Cómo lo hago? Al examen físico del paciente, debo verificar cómo está el fondo de ojo, que no tenga retinopatía hipertensiva, dónde se encuentra el pulso, el punto de máximo impulso para ver si hay sospecha de crecimiento de cavidades ventriculares, cómo se encuentran los pulsos distales, verificar que no haya soplos abdominales o soplos en otras localizaciones. Y ya para evaluar cómo están el resto de los órganos, el hemoleucograma nos va a permitir evaluar si el paciente tiene o no anemia y la debo intervenir, verificar que el paciente no tenga trastorno del metabolismo de los carbohidratos, si es diabético o no y de pronto no lo sabía, eso lo haré mediante una glucemia en ayunas y una hemoglobina glicada, un perfil lipídico completo para impactar por el lado de dislipidemia si es el caso del paciente, porque ya conocemos los efectos deleterios que tienen los trastornos de los lípidos en el riesgo cardiovascular, verificar desde el ingreso cómo están el sodio y el potasio de ese paciente, uno, tanto para hacer el seguimiento según los medicamentos con los cuales vaya a hacer el tratamiento del paciente, y dos, para verificar que no haya ninguna alteración hidroelectrolítica que me haga pensar en otra causa de la hipertensión del paciente. Siempre todos estos pacientes al ingreso van a requerir creatinina, BUN, parcial de orina y un estimado de tasa de filtración glomerular por seca de EPI. Y muy importante, la microalbuminuria, que se sugiere que en estos pacientes al ingreso a los programas de riesgo cardiovascular se haga de forma anual para verificar si ya hay marcadores de daño funcional renal. La función hepática también tiene cabida si yo estoy pensando en incluir ciertos medicamentos, tanto por perfil cardiometabólico o por verificar que no hay ninguna alteración. Y muy importante, un electrocardiograma basal para verificar que no haya trastornos del ritmo o crecimiento de cavidades ventriculares o bloqueos que no se conocían. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de que un paciente es hipertenso, tenemos que hacernos una pregunta y debemos estar en la capacidad de responderla, es si en este paciente la hipertensión arterial es primaria, es decir, es un trastorno en el cual yo no logro identificar una causa secundaria, o si por el contrario, en este paciente, por ejemplo, un paciente joven de 30 años que llegue hipertenso, yo sospecho que esa medición de las cifras tensionales obedezca a un fenómeno diferente de los mecanismos que ya vimos del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuándo vamos a sospechar que de pronto hay una causa subyacente? Primero, cuando el paciente, el diagnóstico de hipertensión se hace antes de la pubertad. En esto los pediatras pues, nos ayudan mucho en estos chicos que tienen los percentiles de cifras tensionales por encima de lo esperado para su edad, talla e índice de masa corporal. Si antes de los 30 años en pacientes que no son obesos y no tienen más factores de riesgo familiares o personales, lo encuentro con cifras tensionales altas, hay que desplegar una serie de estudios para verificar que si esta causa es secundaria se pueda revertir con ciertas intervenciones. Lo otro también es el otro extremo de la vida. Si un paciente que no era hipertenso por encima de los 50, incluso ya de los 60 años, de un momento a otro,
empieza con cifras tensionales elevadas y nunca antes en su vida las había tenido, yo me debo hacer esta pregunta si algo anormal está sucediendo súbitamente en este paciente. Lo otro son esos pacientes que ya son hipertensos, ya están diagnosticados, pero tienen derecho a que en el curso de su evolución les surja una enfermedad secundaria. Y es sospecharlo muy importante de aquel que ya viene con una presión arterial controlada en metas, que estaba adherente a su tratamiento y súbitamente empieza a presentar descontrol de las cifras tensionales a pesar de que todos los otros factores modificables y no modificables están controlados. Pacientes que tengan hipertensión resistente, como ya vimos la definición previamente, pacientes que tienen hipertensión acelerada o previamente denominada maligna, sobre todo cuando al debut de la hipertensión arterial hacen retinopatía hipertensiva, y pacientes que yo encuentre con signos o síntomas que me orienten a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, pacientes con acromegalia, pacientes que tengan un fenotipo cushinoide, pacientes con hipertiroidismo pueden cursar con cifras tensionales elevadas. Entonces, el examen físico y el interrogatorio muy completos nos permiten verificar, sobre todo, que de la parte endocrinológica estos pacientes no tengan una enfermedad que no esté diagnosticada. Y lo otro es evaluar si el paciente consume algún medicamento que sea capaz de inducir hipertensión arterial y no sea un problema primario del paciente. Ahí la solución sería retirar el medicamento identificado. Cuando vamos a evaluar estas causas, la lista pues es larga y considerable, pero hay unos datos orientativos que nos van a permitir pensar en ciertas causas. Si empezamos con las patologías de origen renal, enfermedad renal parenquimatosa, ya con esos paraclínicos que solicitamos al ingreso, por ejemplo, los pacientes que tienen proteinuria, albuminuria o cambios en el sedimento urinario, ya ahí se profundizaría en los estudios, evaluar cómo está la anatomía renal y ya de la mano de las especialidades pertinentes, definir si este paciente su problema es porque tiene un problema y una patología intrínseca del parénquima renal. Los pacientes que tienen patologías renovasculares, es decir, mujeres que pueden tener displasia de las arterias renales sin otros factores de riesgo para hipertensión arterial, debemos pues, evaluarlo al examen físico, tal vez documentar un soplo abdominal. Es difícil, pero esta entidad la debemos sospechar en aquellos pacientes que hacen un edema flash agudo de pulmón, bien sea por etiología de fibrosesplasia o aterosclerótica, y usualmente se ha correlacionado con una estenosis o una alteración del flujo de estas arterias renales, siendo mucho más frecuente pues, en la patología aterosclerótica. En ellos nos va a permitir hacer el diagnóstico, un estudio anatómico y vascular funcional, como es un Doppler de arterias renales. Otra causa frecuente de hipertensión arterial es la coartación de aorta, y aquí es importante el examen físico, verificar cómo están las cifras tensionales en los miembros superiores y en miembros inferiores para ver si hay diferencias. Y lo otro en esos pacientes es evaluar si hay soplo interescapular que lo sugiera. Cuando ya miramos las causas endocrinológicas, vemos acá la prevalencia decreciente de cada una de ellas, y a pesar de que uno en la literatura encuentra que el hiperaldosteronismo primario a veces está subdiagnosticado o no se busca con la suficiente frecuencia, en nuestro medio la principal causa de hipertensión arterial secundaria es el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, con una prevalencia de hasta el 65% en los pacientes. Y si miramos en retrospectiva a los pacientes que son renales crónicos e hipertensos, muchos de ellos van a tener un índice de masa corporal aumentado, muchos pueden tener cuello corto, y sospecharlo solamente lo podemos hacer si le interrogamos al paciente si tiene trastornos conocidos del sueño, si ronca, y aquí la escala de Epworth o incluso la escala Stop Bang más recientemente validada nos puede orientar si el paciente cursa o no con este fenómeno. De ahí, en orden decreciente, está el hiperaldosteronismo primario, contrario a lo que esperaríamos encontrar de pacientes que presentarían hipocaliemia, hipernatremia. Eso solamente se va a encontrar casi que en el 5 al 15% de los casos. Si usted lo encuentra en un paciente que no está recibiendo medicamentos que interfieran con el eje renina-angiotensina-aldosterona, digamos que le da una probabilidad pretest más alta de que el paciente lo pueda tener, y usted se pues entra en estudios más endocrinos como los vemos acá, actividad de renina y concentración de aldosterona, pero no es un hallazgo frecuente, y si no está, esto no desestima que el hiperaldosteronismo primario en ese paciente pueda ser la causa. Allí los estudios pues, confirmatorios con supresión de aldosterona y pruebas dinámicas endocrinológicas nos van a ser de mucha ayuda. Ya con menos frecuencia, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing y la acromegalia, trastornos pues, endocrinos primarios, van a requerir unas pruebas
endocrinológicas séricas y urinarias muy puntuales y unas pruebas dinámicas para confirmarlo. Sin embargo, los síntomas del feocromocitoma, como sudoración, trastornos súbitos de la presión arterial en picos y en salvas, con síntomas de ansiedad agudos en un paciente que previamente era sano, nos puede orientar a esta patología. También pacientes que tengan un fenotipo cushinoide, se debería buscar un hipercortisolismo y verificar si esa es la causa subyacente de la presión arterial. Menos frecuente pacientes con acromegalia. Y miren acá qué interesante, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo se asocian a hipertensión arterial. La diferencia es que en el hipotiroidismo esta hipertensión es mucho más diastólica, mientras que en el hipertiroidismo predomina la hipertensión arterial sistólica. Cuando miramos los medicamentos que se asocian a hipertensión arterial, la lista, como la ven, es extensa, y de ellos destacar los antiinflamatorios no esteroideos, tanto por los efectos deleterios que tienen a nivel glomerular, como por los cambios que tienen en la hemodinámica del glomérulo. Todos están en la capacidad de inducir hipertensión arterial. Los glucocorticoides, por los efectos mineralocorticoides que pueden tener, y los anabolizantes, se van a asociar a hipertensión arterial. Y miren que acá medicamentos de uso común como los anticonceptivos, inmunosupresiones anticalcineurínicos en pacientes que están trasplantados o inmunosuprimidos por otra causa, y los pacientes que tienen medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, que van a hacer un efecto o interfieren con estas vías de neurotransmisores, también van a facilitar que el paciente pueda tener cifras más elevadas. Y medicamentos de uso de venta libre, sobre todo los descongestionantes nasales que pueden tener pseudoefedrina, se asocian a hipertensión arterial, y ahí que se le explique claramente a los pacientes que hay unos medicamentos que estarán contraindicados justamente porque van a impedir un buen control de la enfermedad. Cuando ya queremos ver las pruebas diagnósticas para estos pacientes con hipertensión arterial secundaria, si pensamos que hay una enfermedad renal, las pruebas funcionales como el filtrado glomerular y el sedimento urinario van a ser muy útiles, pero también requerimos de unas pruebas anatómicas para verificar, por ejemplo, que el paciente no curse con una enfermedad poliquística autosómica dominante del adulto y no se hubiera dado cuenta. Respecto a la hipertensión renovascular, el Doppler de arterias renales, para definir tanto si es por displasia fibromuscular o si es una enfermedad aterosclerótica en los pacientes más mayores, nos va a servir. Es un estudio que no es invasivo, que no requiere contraste, que está disponible en nuestro medio y que es una buena prueba inicial para hacer como la pesquisa de estos pacientes si tenemos una alta sospecha clínica. Acá vemos cómo otros estudios se pueden realizar, la angiotomografía, angioresonancia, incluso la arteriografía, pero como primera etapa, esta ecografía va a ser el estudio ideal con la medición Doppler. ¿Qué precauciones debemos tener? Pues ya sabemos que nos va a dar una evaluación funcional y anatómica de las arterias renales, y debemos evaluar muy bien cómo nos reportan esa velocidad pico sistólica, que cuando está por encima de 200 centímetros por segundo, en otros textos por encima de 300, sugiere que hay una estenosis mayor del 60%, que ya es significativa. Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para detectar la estenosis, y algo muy importante es que a pesar de que el Doppler esté negativo, esto no le excluye que haya una estenosis de arteria renal. Miren que se nos queda hasta un 15 de falsos negativos con esta sensibilidad de la prueba. De ahí que si usted tiene una sospecha clínica alta, puede pasar a estos estudios que ya requieren medios contrastados para verificar y delimitar esa anatomía renal. Pasando ya al tratamiento de estos pacientes, lo que nos propone la última guía del 2018 de la Sociedad Europea es tener unos umbrales de detección para clasificación, tanto de pacientes que están normotensos, aquellos que tienen presión elevada o aquellos que tienen hipertensión estadio 1 o estadio 2. Para todos va a ser transversal el cambio y la modificación de estilos de vida, promoviendo una dieta y una vida un poco más saludable, y ya dependiendo de estos valores se va a definir en quiénes se inicia una terapia farmacológica, en quiénes una terapia no farmacológica, garantizando un seguimiento estricto del paciente, como ustedes lo ven acá. Y grosso modo, según el riesgo cardiovascular, con evidencia clase 1, se va a iniciar terapia farmacológica en estadio 1, o no se va a iniciar esta medida y el paciente se tiene que ver cada 3 a 6 meses. O si el paciente ya se le inició la terapia farmacológica, usted el seguimiento lo va a hacer mucho más estrecho, casi que cada mes, hasta que logre llegar a estas metas. Ya con valores por encima de 140-90, ya se sugiere iniciar antihipertensivos, usualmente en combinación, bloqueando diferentes ejes con un seguimiento estricto de estos pacientes.
Cuando ya miramos qué sucede con estas guías de hipertensión arterial y los pacientes renales, en el tiempo estas metas han ido cambiando. Desde Código 2012, con la clasificación que conocemos de albuminuria y tasa de filtración glomerular, se tenían unas metas para esos pacientes que, por ejemplo, tenían una albuminuria A1, incluso hasta 140 de sistólica, 190 de diastólica, perdón, y ya cuando esa albuminuria estaba siendo cada vez más elevada, estas metas estaban un poco más estrictas, como lo ven acá, 130, 80. Ya en 2017, AJA, digamos que estandariza que 130, 80 deberían ser las metas globales para la mayoría de los pacientes, y ya en las últimas guías del 2018, según la edad, considerando fragilidad, comorbilidades, o por el contrario, pacientes que por otras condiciones no tienen otras comorbilidades, perdón, y solamente son hipertensos, las cifras son un poco más laxas en aquellos que están por encima de 80 años. Miren que el umbral puede ir desde 130 hasta 160, pero no superar este valor, e incluso con una diastólica hasta 90, considerando acá este componente de rigidez arterial que ya van presentando estos pacientes. Sin embargo, en pacientes más jóvenes el rango varía entre 130 hasta 140 y en 70-90 para la diastólica. Sin embargo, los pacientes renales no estaban plenamente representados en todos estos estudios y siempre surgía la duda, entonces en ellos vamos a ser más estrictos y estaremos hasta 130, 80, o según la edad también haremos estas variaciones, de ahí que hubieran bemoles en cada una de estas guías, y en los renales siempre se buscaran metas más cercanas a 130, 80, 130, 85. Cuando ya miramos qué efecto tiene puntualmente en los pacientes con patologías renales con y sin albuminuria, este es un estudio post-hoc derivado del SPRINT. Recordemos que el SPRINT, lo vemos más adelante, fue un estudio que salió en 2015 en New England, en donde se comparó hacer una intervención más estricta y llevar cifras tensionales por debajo de 120 para la sistólica, comparados con cifras sistólicas por debajo de 140, y ver cómo eran los desenlaces cardiovasculares y entre ellos los desenlaces renales. Respecto a esos desenlaces renales, este es el post-hoc y el análisis que se hizo de esos pacientes. Y llamativamente, a pesar de que ellos incluyeron pacientes que tenían y que no tenían enfermedad renal crónica, cuando vemos la intervención en pacientes que tenían, que estaban en el brazo de presiones arteriales sistólicas más estrictas por debajo de 120, vemos que en algunos casos tenía efectos deleterios en la función renal, sobre todo disminuyendo la tasa de filtración glomerular, a pesar de que tenía efectos benéficos en los desenlaces cardiovasculares primarios, muerte por todas las causas, ACV e infarto agudo de miocardio. Y ya más adelante veremos en el detalle cómo estaban estas poblaciones en este estudio incluidas. ¿Qué pasa entonces con estos pacientes cuando miramos las definiciones de hipertensión arterial? En los pacientes ancianos, sobre todo, que cumplen esos criterios de enfermedad renal crónica, cuando comparamos Código 2012 con las guías de hipertensión arterial, vemos que de la población adulta que cumplían la definición de enfermedad renal crónica y a su vez eran hipertensos, era un 27%, pero cuando ya tomamos la definición de hipertensión de las guías de 2018, mire que este porcentaje se reduce casi que a la mitad, y es simplemente por un cambio de definición en las cifras. Cuando ya miramos los pacientes adultos mayores, por encima de los 75 años, según este documento, en 2012, esta relación y porcentaje de adultos diagnosticados con hipertensión que cumplían criterios de enfermedad renal crónica era casi que el 70%, y con la nueva definición este porcentaje se reducía al 44%. Esto no quiere decir que los pacientes dejaron de ser hipertensos a pesar de tener enfermedad renal, sino que cuando cogemos el rasero de unas cifras de tensión arterial, a pesar de ser renales crónicos, nos va a cambiar con mayor o menor sensibilidad la inclusión de estos pacientes según esta clasificación. De ahí que entonces para este año, Código evalúe la evidencia que ha salido de 2012 hasta ahorita y defina 3 puntos grandes: cómo hacer la medición, cómo hacer las medidas no farmacológicas, cómo iniciar el tratamiento y hacer el seguimiento de estos pacientes, puntualmente en pacientes con enfermedad renal crónica que no se encuentran en diálisis. El primer apartado, el primer capítulo pues como tal de esta guía, es primero garantizar que se está midiendo bien la presión arterial, y esto aplica tanto para pacientes con enfermedad renal como para pacientes que no tienen enfermedad renal crónica.
Ya vamos a ver por qué. Esto requiere que el paciente esté preparado. Se estima que una técnica inadecuada, y ya veremos cuáles son los parámetros de calidad, le puede sumar en la medición en su consultorio desde 45 a 104 milímetros de mercurio. Y ya vimos que los cambios en las guías eran del orden de 10, incluso 15 hasta 20 milímetros de mercurio. De hecho, una mala medición le lleva a usted a hacer una mala clasificación e iniciar en ocasiones un tratamiento que el paciente tal vez no necesita o incluso omitir tratamientos cuando el paciente en realidad sí es hipertenso. La sugerencia grande en esta guía y en las que ya teníamos de hipertensión es que cuando usted tome la presión en su consultorio lo determine de forma auscultatoria tomando el pulso radial y aumentando 20 milímetros de mercurio a la insuflación por encima del valor en el cual usted pierde la palpación del pulso radial. Estas medidas deben ser consecutivas con una diferencia de 1 hasta 2 minutos y usted le tiene que explicar al paciente cómo le salió la medición de la presión arterial. Cuando miramos estas 7 variables de técnica correcta, primero se sugiere que el paciente esté sentado con los pies en el piso, separados, con la espalda recta y apoyada, que el paciente no tenga deseos de orinar, que el brazo tenga un soporte que esté aproximadamente a la altura del corazón, que el brazo idealmente esté desnudo, aunque esto es pues muy debatido de qué tanto le aporta o le aumenta la medición de presión arterial sistólica en estos pacientes, y que el tamaño del manguito sea el correcto. Cuando ya se han hecho estudios evaluando cada una de estas variables y determinando qué tanto restan o suman a la medición de cifras tensionales, son los valores que ustedes observan acá debajo de cada uno. Entonces, si los sumamos todos con cada uno de sus extremos, esto es la variabilidad que podemos tener si no se hace una técnica adecuada de medición de la presión arterial. Otra cosa que destaca la guía es que los últimos estudios que se hicieron, y sobre todo el sprint y los otros que se han hecho para cifras tensionales, y con base en eso definir el seguimiento y tratamiento de los pacientes, se han hecho con dispositivos especificados y estandarizados. Sin embargo, no los vamos a tener en todas las instituciones. Lo que más comúnmente vamos a encontrar es el esfingomanómetro manual, pero este no es el que se recomienda en las guías. No por eso no quiere decir que debemos pues, minimizar o restar la importancia a esta medición. Las fortalezas y debilidades, como ya se las expliqué previamente, van a variar entre si la medición es clínica, si el paciente la hace en la casa o si usted le instala un dispositivo que automáticamente va a hacer las mediciones. Es contundente que se asocian con desenlaces cardiovasculares, sobre todo cuando usted hace la medición con dispositivos estandarizados y en pacientes que usted puede educar y que lo van a hacer de forma correcta en su casa, y con monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Lo que sugieren y lo que se han encontrado en los RCTs es que cuando ellos guían el tratamiento de los pacientes, lo hacen con mediciones en consultorio con unos dispositivos que les voy a mostrar en la próxima diapositiva. Y ya vimos que las fortalezas es sobre todo distinguir estas dos entidades, hipertensión enmascarada e hipertensión de bata blanca. ¿Qué debilidades hay? Cuando usted hace la medición en el consultorio, corremos el riesgo de ser imprecisos por todas las variables si no se cumplen para una técnica adecuada de medición de la presión. Y las otras debilidades que tiene, por ejemplo, el que el paciente hace en la casa, es que puede haber falta de calidad en la técnica en el reporte de la evaluación, porque él tendría que seguir los mismos parámetros que yo estoy teniendo en el consultorio. Respecto al mapa, muchos pacientes no lo toleran porque pues esto se está inflando casi que cada 5 minutos durante 24 horas y el paciente no va a poder tener una buena conciliación del sueño. A veces el manguito que se instala no es el adecuado, entonces lo que más refieren ellos es intolerancia. No siempre estará disponible en todos los medios, pero afortunadamente acá en Medellín pues hay facilidad para poder acceder a este recurso. Y la otra diferencia es que el paciente se tiene que desplazar tanto para que se lo instalen como para devolver el dispositivo, y en algunos pacientes esto puede ser dispendioso. Acá les muestro, por ejemplo, estos dispositivos automáticos oscilométricos, que son los que están validados y los que se han utilizado en los estudios. Por ejemplo, el Omron se ha utilizado en varios estudios de hipertensión arterial para evaluar la respuesta a la terapia antihipertensiva, y a pesar de esto ha habido pues, variaciones y diferencias al interior de los estudios porque no todos estaban calibrados de la misma manera. Entonces, tener esa medición precisa, exacta y veraz a veces no es tan fácil, pero es lo que tenemos a disposición de nuestro medio. Está este BP2 y está este MicroLife. Si vemos, todos están automatizados
Y el que sé que se consigue pues acá en Colombia es el hombro, en el que vemos acá en la mitad. Las medidas no farmacológicas en estos pacientes, ya pasando a las otras intervenciones, van a ser dos principales que no distan mucho de lo que ya decían las guías de hipertensión del 2018. Y es que estos pacientes con un nivel de evidencia 2C limiten la ingesta de sal en la dieta, que no supere los 2 gramos por día, o que no sean más de 5 gramos de cloruro de sodio, que es la sal de concina que conocemos comúnmente. Hay algo muy importante y es que si bien la dieta DASH, desde que se hizo el estudio en el 2001, demostró que logra disminuir las cifras de presión arterial sistólica estadísticamente significativa en los pacientes, como lo observan acá en esta gráfica, tiene unas particularidades en el contenido de potasio y es que puede tener, en comparación con una dieta normal, hasta 5 miligramos de potasio al día cuando se toma una dieta que solamente pues contenga lo que viene en la imagen: granos 6 a 8 porciones, frutas y verduras 4 a 5 porciones, grasas y dulces limitadas, leguminosas 4 a 5 porciones, proteína magra de 6 porciones al día y una dieta baja en grasa. Incluso hay libros para dummies en donde los pacientes pueden consultar cómo hacer su dieta DASH. Y es importante que conozcamos que en los pacientes renales, a pesar de que sí ha demostrado que funciona para los hipertensos, para bajar la presión arterial sistólica, en ellos hay un riesgo y es que nos va a aportar más potasio del que normalmente aporta una dieta en estos pacientes. Entonces, no es una sugerencia que esos pacientes asuman esta dieta. Siempre la evaluación de los pacientes renales crónicos se hace de la mano de nutrición y se les debe explicar puntualmente por qué. Respecto a la actividad física, se sugiere que sea una intensidad moderada de 150 minutos a la semana, pero en esos pacientes hay que tener en cuenta que son pacientes pluripatológicos, que usualmente son población frágil, que tienen muchas comorbilidades, que usualmente van a cursar con osteoartrosis, dificultades en su movilidad, y esta recomendación de actividad física debe ser casi que individualizada, con evidencia limitada, en la medida que pueda, lo que pueda hacer el paciente, con tal de que no esté completamente sedentario, pero no se puede estandarizar para todos, justamente por la fragilidad y las comorbilidades. Cuando ya miramos qué evidencia hay respecto a la dieta DASH en pacientes adultos con enfermedad renal crónica, ese es un estudio piloto nutricional en donde se tomaron 11 pacientes, ya ven que la muestra es muy pequeña y digamos que la validez externa de ese estudio es limitada, en donde ellos evaluaron la primera semana una dieta baja en sodio y las 2 semanas siguientes hacer una dieta DASH. Ellos quisieron evaluar cómo cambiaban los electrolitos, principalmente el potasio, y cómo variaba la presión arterial de estos pacientes. Cuando miramos los criterios de inclusión y exclusión, vemos que ya los pacientes tenían una enfermedad renal con una tasa de filtración entre 30 y 59, eran hipertensos con base pues a los valores de las guías que ya vimos previamente, y adicionalmente se excluyeron pacientes que tuvieran un potasio por encima de lo normal, por encima de 4.6, que fueran diabéticos o que tuvieran medicamentos que interfirieran con el eje renina, angiotensina, aldosterona. Y también que en su seguimiento se anticipara el inicio de antihipertensivos que interfirieran con este eje. ¿Qué encontraron en este estudio? Miren acá, esta es la composición de las dos dietas, la dieta de la primera semana baja en sodio y la dieta DASH, donde la cantidad de potasio al día casi que se triplica. Y encontraron que la primera semana los pacientes tenían una elevación estadísticamente significativa del potasio con estos rangos. A la segunda semana no encontraron diferencia y no vieron que los pacientes pues tuvieran acidosis metabólica o hipercalemia significativa, pero recordemos que fue una muestra muy pequeña y esto necesita pues unos estudios con una población más grande para verificar su validez externa y en realidad cómo es el comportamiento en estos pacientes. Sin duda hubo disminución de la presión arterial sistólica y diastólica, pero en esa preocupación del potasio hay que explorar un poco más pues ese panorama. Ya el tercer punto que enfatiza la guía es cómo son estas metas de presión arterial en los pacientes renales crónicos, sean o no sean diabéticos. La meta que se establece en estos momentos es que tenga una presión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio y, muy importante, según la tolerancia del paciente. De ahí que en ellos tengamos que evaluar si hay síntomas de ortostatismo, si han tenido ortostatismo con complicaciones como caídas, porque allí no podremos ser tan intensivos en la reducción de estas cifras tensionales por las complicaciones que se pueden derivar. Que eso fue lo que cambió principalmente de Código 2012, donde la meta era 130-80, esto derivado de los resultados del sprint,
Y es claro y es enfática la evidencia en que estas metas se buscan más por los beneficios en desenlaces cardiovasculares mayores, cardioprotección, supervivencia de los pacientes, beneficios cognitivos, más que porque se hayan encontrado efectos renoprotectores demostrados a la fecha, haciendo por debajo de este valor. No hay claridad en la evidencia en ciertas poblaciones, eran los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen una proteinuria por encima de 1 gramo al día y están en la enfermedad renal avanzada, aquellos que tienen una presión arterial elevada, pero todavía no clasifican, como en la guía lo vimos, tanto hipertensión grado 1 o grado 2, pacientes que están en los extremos de la vida, aquellos que tienen hipertensión de bata blanca o los que tienen hipertensión grave, con sistólicas por encima de 180 a pesar del tratamiento, o hipertensión arterial refractaria. Entonces, de ahí que uno se pueda preguntar cuál es el efecto renoprotector que se creía o que había antes para cuando se disminuía la presión arterial. Resulta que sí se encontró. Es cuando se tienen cambios de pacientes que tienen presiones arteriales por encima de 160 y se logra llevar esa diastólica por debajo de 140, pero teniendo esta diferencia. Esto se encontró tanto en el MDRD, en donde el objetivo era la presión arterial media, puede ser una de las críticas del estudio, porque usted para tener una media en meta, usted puede llegar a ese valor cambiando tanto el denominador como el numerador, y no quiere decir que el paciente esté bien controlado. Ellos encontraron que en este estudio de modificación de la dieta en pacientes con enfermedad renal no había diferencia en la progresión de enfermedad renal crónica estadio terminal, como se denominaba antes, haciendo esta intervención en la dieta y buscando esta disminución de la presión arterial. Cuando se evaluó en el estudio afroamericano del riñón, de nuevo el desenlace de presiones arteriales medias, no encontraron que hubiera un retraso en la progresión de enfermedad renal crónica, disminuyendo estas cifras de tensión arterial. Y cuando ya en el estudio RAIN 2, salido en Lancet del 2005, cuando quisieron hablar de la renoprotección en pacientes que no tenían enfermedad renal crónica asociada a diabetes, la intervención fue felodipino y ellos querían pasar de medias de 100 a 95, y cuando quisieron evaluar los resultados, en realidad las diferencias entre el control intensificado y el control convencional no eran estadísticamente significativas, y la proporción de pacientes que progresaban a enfermedad renal fue mayor en el grupo de intervención. Entonces, hasta el momento esa evidencia era un poco controversial, no era contundente, y este cambio que tenemos ahorita de pasar de 140 a 120, el efecto en realidad es incierto, pero es la evidencia que hay hasta el momento. Como les mencionaba previamente, el estudio SPRINT salió en el New England en el año 2015, fueron 9.361 pacientes, no incluyeron pacientes diabéticos, la intervención de ellos era llevar a los pacientes a presiones arteriales sistólicas por debajo de 120 y el comparador eran sistólicas solamente por debajo de 40, buscando desenlaces cardiovasculares mayores o desenlaces MACE. Eso se cumplió. Sin embargo, cuando de ese estudio solamente evaluamos la población renal, miren los criterios de inclusión, la mayoría pues eran pacientes mayores, de estos casi que una tercera parte tenían enfermedad renal crónica, y el promedio de creatinina era este valor que ustedes encuentran acá. Cuando ya se discriminó por filtración glomerular de todos los participantes, el 50% tenía una tasa de filtración por debajo de 60, y cuando ya miramos cómo se encontraba la tasa de filtración en los pacientes incluidos inicialmente que no tenían enfermedad renal crónica, ellos quisieron ver en sus resultados qué pasó con la función renal. Entonces miremos acá, pacientes que tenían enfermedad renal crónica basal, el desenlace compuesto que ellos tenían era una reducción de más del 50% en la tasa de filtración glomerular. Ellos quisieran ver si hubo deterioro o no deterioro, o mejoría, entre comillas, de la función renal del paciente, y si el paciente requería terapia de soporte renal a largo plazo. Ellos encontraron que tanto en el grupo de intervención como en el grupo control no hubo diferencias en estos desenlaces que ven acá, y mucho menos pues en trasplante. Cuando ya miraron los pacientes que no tenían enfermedad renal crónica al ingreso al estudio, llamativamente y con una diferencia estadísticamente significativa, les fue peor en el desenlace renal a los pacientes que fueron intervenidos y fueron llevados a cifras de presión arterial sistólica por debajo de 120, con una reducción de más del 30% en la tasa de filtración glomerular, comparados con los controles.
De ahí que del estudio SPRINT, a pesar de que no hubo diferencias en los desenlaces renales en los que ya tenían enfermedad renal, llamativamente se deterioró en más la función renal en los pacientes que no tenían enfermedad renal crónica, como lo observamos acá. Los que ya eran renales, pues el resultado final estadístico cruzaba el valor nulo, mientras que en los que no tenían enfermedad renal les fue peor. De ahí que se concluya que los efectos no son puramente renoprotectores con el tratamiento intensivo, sino que se buscan son desenlaces cardiovasculares mayores. Esta es la propuesta que trae la guía CADIGO tomada del estudio SPRINT para hacer ya el tratamiento de estos pacientes. Entonces, como vimos en la fisiopatología, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está alterado, es el eje que se busca bloquear por diferentes vías, y de ahí que al iniciar la terapia de estos pacientes se considere tanto inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como enalapril, o antagonistas del receptor de aldosterona 2 como el losartán, por ejemplo, como las terapias iniciales, y según la preferencia del clínico y las comorbilidades del paciente, se debería iniciar con 2 a 3 medicamentos en combinación, bloqueando diferentes ejes según las condiciones del paciente. Entonces, si el paciente tiene una presión arterial sistólica por encima de 120 al ingreso, pues si no lo está, verificamos cómo está la presión arterial diastólica, y si está elevada, usted le podría adicionar una terapia que el paciente no haya utilizado para el manejo de la presión arterial. Esto hablando de pacientes renales como tal. Si la presión arterial sistólica no está persistentemente elevada por encima de 90, en 2 evaluaciones clínicas usted continúa la terapia que el paciente ya venía recibiendo para la hipertensión arterial. Cuando ese paciente usted lo encuentra, ya está en tratamiento para hipertensión arterial, como lo vemos acá, y en el seguimiento tiene más de 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, usted debe evaluarse y verificar cómo está la adherencia al tratamiento, titular estas dosis de medicamentos según la tolerancia y efectos adversos, y al mes volverse a encontrar con el paciente y tomar otra vez las cifras de tensión, o según los dispositivos que se cuente, si el paciente lo puede hacer en la casa, y traerlo al control. En este seguimiento, usted debe evaluar cuántos medicamentos viene recibiendo el paciente, si es adherente y si usted considera que se puede adicionar otro grupo farmacológico o no. Y ya veremos qué evidencia hay de estos grupos. Es llamativo que la guía actual evalúa las categorías de albuminuria, tanto en diabéticos como no diabéticos, no hace distinciones en la meta de cifras de presión arterial sistólica para cualquiera de esos grupos. Lo único que cambia acá es el nivel de evidencia y los estudios con los que se cuenta para pacientes diabéticos y los que no son diabéticos. Pero al final la meta que proponen acá es 120 milímetros de mercurio para hipertensión arterial. Respecto a la elección del antihipertensivo, lo que se busca es disminuir la proteinuria, disminuir la sobrecarga hídrica y bloquear este eje, como ya lo vimos. Cuando retomamos acá la clasificación de enfermedad renal crónica, vamos a evaluar que la guía sugiere que pacientes que tengan una enfermedad renal G1 a G4, que iría desde aquí hasta esta fila de acá, con albuminuria o sin albuminuria, porque la guía es enfática en eso, con o sin diabetes, es decir, casi que abarca el 95% de estos pacientes, usted puede iniciar con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, idealmente, o si el paciente no lo tolera, arrancar con ARA2. Se va haciendo una titulación progresiva y el seguimiento ambulatorio es crucial en estos pacientes para definir la dosis máxima tolerada con la que se alcanzan las metas. Lo que sugiere la guía europea es que idealmente usted tenga medicamentos que vengan en un solo dispositivo, en una sola pastilla, que sean en combinación, por ejemplo, calcioantagonistas o diuréticos más inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, para facilitar la adherencia de los pacientes, y de tal forma que en la medida que usted va avanzando en el tratamiento de estos pacientes no les tenga que dar cada vez más pastillas, sino que sean menos pastillas con más componentes al interior. En nuestro medio tenemos disposición de terapia dual combinada que está en el POS, y pues debemos saber que se puede utilizar en esos pacientes. Cuando ya miramos qué evidencia tienen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para la progresión de enfermedad renal en pacientes que no son diabéticos, vemos acá que de forma contundente, con la línea que está punteada, en la medida que estas cifras de tensión arterial se van controlando, va disminuyendo la proteinuria, y la supervivencia de sus pacientes es mejor que en aquellos que persisten con proteinuria, de ahí que sea un marcador de riesgo cardiovascular.
Los otros estudios son contundentes, como lo ven acá en el tiempo, con HR estadísticamente significativos que favorecen la intervención de bloquear este eje justamente para estos desenlaces de proteinuria. Y ya lo que plantea la guía, con estas revisiones y estos metaanálisis de estos estudios pivotales, es que estos pacientes que claramente están en un G3, G4, sin diabetes y que tengan albuminuria, los IECAS han demostrado que mejoran esos desenlaces, sobre todo de albuminuria y riesgo cardiovascular, de ahí que sean casi que la primera línea de terapia en estos pacientes. Cuando ya miramos qué pasa, cuando por A, B o C el paciente no logra continuar la terapia, bloqueando el eje renina-angiotensina-aldosterona, miren este comportamiento tan interesante. En este estudio hicieron después un observacional con análisis de propensión, en donde se evaluó el HR de suspender o discontinuar este tratamiento con inhibidores del eje. Y acá en la línea verde, ustedes ven que los pacientes que continuaron el tratamiento tenían más tiempo libre de progresión a enfermedad renal avanzada, mientras que los que lo suspendieron llegaron a esta enfermedad de forma mucho más rápida, como lo ven acá en esta gráfica de la derecha, con HRs estadísticamente significativos, sobre todo para el de acá, de la derecha, en pacientes que tenían filtración por debajo de 30 y que tenían tiempo libre de desenlaces MACE, que es lo que ya vimos en los otros estudios, a diferencia de proporción de pacientes que progresaban a enfermedad renal. Miren acá que el intervalo cruza la unidad. Cuando ya se comparan la seguridad cardiovascular de otros medicamentos como la hidroclorotiazida, clortalidona, que son diuréticos, para controlar esas cifras tensionales, se ve que tienen un desenlace que cruzan la unidad, por ejemplo, para la clortalidona, cuando se compara con hidroclorotiazida, respecto a estos desenlaces cardiovasculares, pero que en pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen un buen comportamiento, e incluso en pacientes que ya tienen una enfermedad renal más avanzada. Y acá el mismo resultado, favoreciendo la intervención en donde los diuréticos tiazídicos tienen un buen perfil en estos pacientes. Cuando ya se comparan las propiedades farmacológicas de ellos, en realidad lo que va a cambiar es la vida media, cuántas veces se le daría al paciente, cuál es la dosis inicial y cuál es su poder antihipertensivo, y de estos se reconoce que la clortalidona es de esos diuréticos tiazídicos el más potente, pero no está a plena disposición en nuestro medio. Respecto al seguimiento, estos pacientes se deben evaluar cada 2 a 4 semanas para las cifras tensionales y, sobre todo, si usted está introduciendo estos medicamentos, verifique cómo está la creatinina y el potasio. Se acepta elevación de la creatinina en esas primeras semanas hasta el 30%, justamente por los cambios en la hemodinámica glomerular, pero posteriormente va a llegar a una meseta y se va a estabilizar. La hipercalemia, cuando se presente, la sugerencia de la guía es que no se suspenda el inhibidor del eje, sino que se tomen otras medidas correctivas para facilitar la caliuresis de esos pacientes. Y cuando usted en definitiva los debe retirar es cuando el paciente ya ha hecho hipotensión sintomática o tiene una hipercalemia refractaria. En conclusión, para el seguimiento, usted no los debe suspender solamente porque el potasio está alto. No se sugiere combinarlos nunca, por ejemplo, enalapril con losartán al mismo tiempo en estos pacientes. Y usted siempre tiene que evaluar cómo está el paciente con síntomas de hipotensión o de ortostatismo. ¿Qué pasa con los pacientes trasplantados? Están incluidos en la guía, la meta en ellos es un poco más laxa y se mantiene en 130-80 como en las otras guías que habíamos mencionado previamente, y a diferencia de los pacientes que vimos en enfermedad renal que no están trasplantados, el medicamento de primera línea, sobre todo por los efectos en el injerto, son los calcioantagonistas dihidropiridínicos, y también se podrían iniciar los ARA2. Hay algo que no está incluido en estas guías y son los pacientes que están en terapia de soporte renal y en diálisis. Este metaanálisis del 2020 nos hace una comparación de la eficacia y seguridad de los diferentes grupos farmacológicos en pacientes que están exclusivamente en diálisis, porque a veces en ellos el control de la presión es más difícil, casi que el 80% de la presión arterial sistólica de estos pacientes diastólica obedece a congestión hídrica y a sobrecarga de líquidos, pero hay un porcentaje que ya obedece a los otros trastornos que vimos neuromorales. De ahí que se puedan utilizar calcio antagonistas, beta bloqueadores según las condiciones. Miren acá cuando se comparan todos los medicamentos con placebo o se comparan con el de primera línea, que serían los IECAS, hay ciertas intervenciones que favorecen en los calcioantagonistas, otros que favorecen los beta bloqueadores, y de forma global hay que entender que hay otros compuestos que podemos utilizar en estos pacientes y que nos van a facilitar ese control de cifras tensionales.
Respecto al potasio, pues hay que hacer un seguimiento estricto en estos pacientes. Recordemos que ya están en diálisis, de ahí que el efecto que tengamos con estos medicamentos pues debe monitorizarse de forma mucho más estrecha. Y por ejemplo, los antagonistas de aldosterona, miren acá, cómo favorece el control y no se deberían usar en este escenario. Un pero que se podría encontrar con esta combinación de medicamentos es que puede haber episodios de hipotensión, pero eso solamente el seguimiento clínico nos va a permitir evaluar. Vemos que tanto los beta-bloqueadores como los antagonistas de aldosterona tienen un buen efecto antihipertensivo en estos pacientes y por los efectos adversos debemos ser muy cautos con la combinación que vamos a utilizar. Las conclusiones, entonces, la relación entre hipertensión arterial no controlada y eventos cardiovasculares vimos que es clara. Cuando nos enfrentemos a un paciente con diagnóstico de hipertensión, lo primero que deberíamos pensar es si hay una causa potencialmente reversible y si tiene algo que nos haga sospechar hipertensión arterial secundaria. Ya vimos que el eje renina-angiotensina-aldosterona es un objetivo terapéutico transversal en el tiempo y para todas las guías. Los beneficios en los pacientes renales de los antiproteinúricos ya están demostrados y son los medicamentos que debemos utilizar de primera línea, y ECASARA2, y en combinación lo podemos hacer con los calcioantagonistas. Lo que trae de nuevo la guía es esta técnica estandarizada en el consultorio con estos dispositivos. Sin embargo, la aplicabilidad en nuestro medio puede ser muy variable según el sitio donde nos encontremos trabajando. La meta de presión arterial sistólica para los que no están trasplantados y no están en diálisis será por debajo de 120 milímetros de mercurio, independiente de su proteinuria, si son diabéticos o la edad que presentan. Y ya vemos que en los pacientes en diálisis los beta bloqueadores tienen un buen desempeño. Muchas gracias, es lo que les traía para hoy.